Genética 23. La alquimia de la simplicidad. La clave genética 23 se activa cuando el Sol está a 18 grados del signo de Tauro y hasta el grado 24, y en los días que van desde el 10 al 15 de mayo aproximadamente, y está ubicada en el centro garganta. La sombra de esta clave es la complejidad, el don, la simplicidad, y el Siddhi, quinta esencia. Sentirse separado del mundo. La sombra de la clave 23 tiene que ver directamente con la conexión entre el pensamiento, el conocimiento y la expresión de lo que conoces gracias al lenguaje. Las 64 sombras son funcionamientos, o más bien mal funcionamientos, que rigen a la humanidad en diferentes ciclos. Esto quiere decir que en diferentes momentos de la historia, una sombra concreta aparece repentinamente y domina la especie humana, mientras que en otros momentos su presencia es menos evidente. La historia se va escribiendo conforme va surgiendo cada aspecto de la conciencia de la sombra. El rumbo de la evolución de la humanidad está gobernado por estos ciclos internos regulares y por los impulsos que surgen de tu ADN. La sombra de la complejidad es una de las más poderosas sombras contemporáneas que dirigen a la humanidad en esta era posmoderna. La complejidad surge cuando la mente trata de controlar su entorno. Cuanto más intentan los humanos crear la sensación de seguridad gracias al uso de su mente, más complicado e inseguro se vuelve el mundo. A nivel individual, esta sombra crea confusión y división en dos sentidos diversos. O bien los individuos dicen cosas equivocadas, o bien las dicen en el momento equivocado. Este rasgo humano existe desde que el lenguaje existe y es el responsable de algunos de los más horrendos eventos de la historia de la humanidad. Algunas de las más sangrientas guerras que ha habido en nuestro planeta han comenzado debido a una simple malinterpretación de las palabras. Cuando Buda introdujo su gran enseñanza conocida con el nombre de El Noble Camino Óctuple, hablaba de la comprensión adecuada que conduce al discurso adecuado y da en el clavo de esta verdad tan grande como simple, que nuestro lenguaje brota directamente de nuestro estado de conciencia. Cuanto más profundamente comprendamos la sombra, más libres nos volveremos. El reto de la sombra 23 se encuentra en su par programado, la sordera, sombra de la clave 43, que representa la desbordante urgencia por expresarte, lo que, unido a la incapacidad de escucharte a ti mismo o a otros, genera un cóctel letal. Uno de los grandes problemas de los individuos consiste en la dificultad para comunicarse claramente con otros. Escucharte a ti mismo significa ser consciente de lo que te pasa por dentro. Si no tienes mucha conciencia de ti mismo, entonces tampoco eres capaz realmente de escuchar lo que pasa afuera, lo que significa que no sabrás cómo relacionarte con los otros. El lenguaje resulta inmensamente poderoso, ya que es un medio para conmover el volátil espíritu emocional humano. Cada vez que habla esta sombra, complica la situación, lo que como consecuencia cataliza un proceso exponencial de malentendidos que puede saltar rápidamente de un proceso mental a otro emocional. El miedo que hay tras esta sombra es
el de encontrarse con la intolerancia y la exclusión de los otros. Lo irónico es que el propio miedo activa el comportamiento que manifiesta el miedo. La dificultad de esta sombra consiste en que tiende a hacer creer a los seres humanos que tienen la razón, lo que de entrada cierra la puerta a que su ser pueda abrirse a otros puntos de vista. Ahí es donde entra en juego la sordera. Cuando conversas con alguien fuertemente influido por esta sombra, parece que escuchas un disco rayado, ya que no pueden darte una respuesta directa a una pregunta. Incluso si les pides que te conteste con una sola palabra, no lo pueden hacer. Asumen de manera inconsciente que tú estás también ahí dentro, en alguna parte de su cabeza, y que entiendes con una claridad meridiana sus pensamientos. Como consecuencia de este patrón, parece que esas personas te están hablando a ti, pero no contigo, lo que produce una gran incomodidad física en el oyente, que se retrae o trata de interrumpir el discurso. En cualquiera de los dos casos, la situación se vuelve compleja y agitada, cuando en realidad el malentendido se podría haber evitado fácilmente. En esta clave genética 23 habita el secreto del momento oportuno. Dado que esta sombra tiene que ver con el modo en que tu cerebro traduce los pensamientos en modelos lingüísticos, por medio de ella suceden todo tipo de dificultades verbales, desde la verborrea hasta el tartamudeo. Tales problemas se basan en el mecanismo temporal sutil que se esconde en el lenguaje. El discurso humano está formado por muchas capas de entonación con espacio entre ellas. Incluso cuando tu cerebro escuche el lenguaje de tu cabeza, trasladarlo al ámbito de las cuerdas vocales es otro cantar. El éxito de la operación depende del nivel de frecuencia global. Si tú estás atrapado en el patrón de víctima, entonces el proceso de traslado fracasa en algo, ya que algún código se ha copiado de manera incorrecta. Ello conduce a un modelo de lenguaje que no está armonizado con la situación o con la persona que escucha. Este proceso de sincronización y desincronización sucede a un nivel que está muy por debajo de tu conciencia. No son las palabras las que provocan la interferencia entre el que habla y el que escucha, sino las cadencias sutiles y la entonación. Hay personas que pueden dar discursos en el lenguaje más cautivador, pero cuyas palabras carecen de sentido para esa audiencia. El don de la comunicación no está en el nivel lingüístico del que habla, sino en algo mucho más sutil, en su corazón. Si la más leve traza de miedo aparece en un discurso, el mensaje no podrá ser nunca totalmente absorbido por el que escucha. Sin embargo, cuando alguien habla o escribe desde su corazón, podrás comprender el sentido de lo que está diciendo, sin importar cómo lo esté diciendo. Por el contrario, cuando leas o escuches algo que te deje frío, probablemente estarás escuchando al que habla desde el miedo.
Las personas que hablan desde esta sombra lo hacen en busca de aprobación o de reconocimiento, lo que siempre, sin excepción, las conduce a ser mal interpretadas. A nivel colectivo, el fallo de los patrones humanos del lenguaje ha llevado a la intolerancia y a los cismas. De hecho, una de sus mayores creaciones son las religiones organizadas. Todas las grandes religiones organizadas han evolucionado desde un modelo de discurso simple que realizaba un individuo en un momento determinado de la historia, hasta otro modelo que era el resultado de una malinterpretación o traducción de otras personas que no habían estado presentes cuando se produjeron aquellas palabras. Podemos poner como ejemplo las palabras de Cristo, tan bellas en su pura simplicidad, pero que han causado un enorme número de cismas gracias a las múltiples interpretaciones de terceros que han transformado su simplicidad original en algo increíblemente complicado y hasta feo. En el momento en el que alguien, desde la frecuencia del miedo o de la ira hasta las más hermosas palabras, se tornan peligrosas y divisorias. Es fácil ver desde esta sombra porque en el chino antiguo del I Ching se aludía a este hexagrama 23 como la separación. Es totalmente cierto que la frecuencia de esta sombra causa entre los humanos la desconfianza mutua, separándonos más y más y creando cada vez más complejidad y separación. Como se sugirió anteriormente, esta sombra de la complejidad es la responsable de que nuestro planeta se haya convertido en un lugar tan inseguro. Sin embargo, la separación tiene una finalidad u objetivo oculto: hacer que los seres humanos se den cuenta de que ellos son la causa de su propio sufrimiento y también de que son capaces de alcanzar el don de la adecuada comprensión. Cuando esta energía se manifiesta de manera represiva, es estúpida. En una sociedad o naturaleza represiva, la expresión de esta sombra se tolera escasamente. Allí donde veas sociedades que mantienen a otros en silencio, estarás viendo en acción el miedo de esta sombra. Dependiendo de cuán agudo sea el nivel de miedo individual o grupal, puede que incluso ni tan siquiera lleguen a expresar nunca lo que piensan realmente. Se puede reprimir la lengua tanto por represión interna como por represión externa. Es interesante que el significado moderno de la palabra estúpido haya terminado usándose para referirse a la falta de inteligencia, porque a menudo es así como se perciben este tipo de personas. Si estás en shock por el miedo, no puedes hablar con claridad, o ni siquiera puedes hablar. De manera que esas personas aprenden poco a poco a no expresar lo que piensan realmente y a guardar silencio o decir frivolidades, lo que es especialmente frecuente en los hijos de padres que han sido muy opresivos en su enseñanza. La forma reactiva de esta energía es fragmentada. La otra cara de esta sombra es la naturaleza expresiva, que a menudo no puede parar de hablar. Sin embargo, por falta de sincronización con su sistema neurológico,
crean una interferencia y fragmentación allí donde van. Estas personas dicen siempre algo equivocado, o dicen lo correcto, pero en el momento equivocado. El patrón de lenguaje de este tipo de personas tiende a complicarse demasiado y el significado esencial de las cosas se pierde. Gastan enormes cantidades de energía en intentar ser escuchados solo para comprobar constantemente cómo son rechazados. Estas personas tienden a hablar en círculos, a explicar en demasía cada cosa, con una intención inconsciente de disimular la irritación que habita en ellos por no ser comprendidos a un nivel más profundo. El don de esta clave es la simplicidad. Una de las cosas más difíciles para el ser humano moderno es vivir con simplicidad. A veces la simplicidad se considera incluso sinónimo de estupidez. Realmente, cuanto más baja es tu frecuencia genética, más complicadas tiendes a hacer todas las cosas. La razón de ello es la mente humana. La mente no confía en la simplicidad, porque se crece en la complejidad. Cuanto más complicado es algo, más puede pensar la mente sobre ello. Así que cuando llegamos a este don, estamos aprendiendo uno de los grandes secretos de una vida feliz: hacerla sencilla. Este don aborrece los follones y la terminología especializada. Se comunica con precisión, claridad y con gran economía. El poder de la simplicidad consiste en crear eficiencia allí donde va. Las personas con este don de la simplicidad no malgastan el tiempo en su vida. Sus zonas vitales a menudo reflejan su modo de pensar, con muchos espacios libres y posibilidades para respirar. Son capaces de obviar la paja e ir directas al grano. La simplicidad es un estado del ser, una actitud hacia la vida, y como tal no se puede enseñar. Ser simple comporta una gran sensibilidad. Más que un truco, se trata de un aura amorosa. Si amas la simplicidad, la manifestarás a tu alrededor. El nivel de frecuencia de este don es un repositorio en el proceso de preparación para darte cuenta del nivel de conciencia sídico. Como tal, este don es un proceso a través del cual te vas liberando gradualmente de más embrollos cada vez, tanto en tu vida interior como exterior. Otra manifestación de esta frecuencia es una relajación de tu sistema interno y una gradual reducción de tu necesidad de resolver cada cuestión de tu vida. Permites que las emociones sigan su curso natural. Entre tus pensamientos comienzas a tener más espacios de silencio y más largos. Y a nivel físico, los impulsos se contemplan o bien de una manera objetiva y desapasionada o con indulgencia y sin rastro de culpa. Todo dentro de tu naturaleza comienza a clarificarse. La mayoría de los problemas de tu vida se ven como fantasmas creados por tu mente, que actúa para cumplir tus deseos. Y así comienzas a girarte naturalmente hacia adentro y a contemplar tu propia esencia.
Una buena metáfora para la simplicidad es la de volar en un avión, primero atravesando las nubes y después sobrevolándolas. Entre las nubes, la mente encuentra solo complejidad y da vueltas sobre sí misma para intentar encontrar una salida. En esas nubes de más baja frecuencia permaneces todo el tiempo estático. En los niveles superiores de frecuencia, tu mente ve más allá, más amplia y claramente. En el nivel que se halla más allá de las nubes, el mundo de la mente queda atrás y te mueves más en el silencio. Este don y su par programado, el don de la clave 43, la revelación, están muy ligados al campo acústico del sonido. Estos dos dones se refieren a una escucha clara y a una traducción serena de lo que se está escuchando. A un nivel interior, escuchar equivale a saber. En la sombra de la clave 43 notamos que el tema de la sordera es subyacente a estas dos claves genéticas. Sin embargo, conforme se eleve tu frecuencia, la sombra de la sordera se volverá una aliada, ya que comenzará a actuar como un filtro para la verdad. A través del don de la clave 23, la simplicidad, solo escuchas la esencia y se eliminan todas las extrañas bajas frecuencias de ruido. Como parte del maravilloso anillo codónico conocido como el anillo de la vida y la muerte, la clave 23 capta las mismas revelaciones que Gautama Buda regaló a la humanidad. La bella simplicidad de las 4 verdades nobles y el camino óctuple, la sabiduría que nos dejó Buda, refleja los secretos de este anillo codónico. A través de la clave genética 3, vimos que toda la vida cambia y que está sujeta a un final. La clave 20, Buda nos descubre que toda la verdad se basa en la conciencia del momento presente. En la clave genética 24 se describe el proceso constante de renacimiento y la rueda del samsara. La clave 27 se refiere al código esencial, moral, de la divinidad que se encuentra en el corazón de la humanidad. Y finalmente la clave 42 nos muestra el poder del desprendimiento. Una vez que hayas descubierto cada uno de esos secretos en tu vida, alcanzarás un punto de belleza y simplicidad en el cual el nivel superior de la clave 23, la quinta esencia, se percibirá como el centro de todos los centros. Ese centro se encuentra dentro de tu vientre y de tu ser. La iluminación llega solo a través de una profunda inmersión en la aceptación central de la vida y la muerte. Encontrarse cerca de quien manifiesta este don de la simplicidad es una poderosa y maravillosa experiencia. Las cosas que tú pensabas que eran problemas parecen disolverse en su presencia. Y gracias a su revelación y su lenguaje claro, lo difícil se convierte en fácil. Sobre todo comienzas a relajarte físicamente. Y mientras eso sucede, la mente suelta su necesidad de resolver constantemente complejidades. La simplicidad es muy práctica en el mundo material y las personas con este don suelen ser muy buenas en el manejo del dinero. No se trata de que sepan hacer dinero, sino que saben cómo
no malgastarlo. No son tacaños en absoluto, pero encuentran las soluciones más sencillas a las cosas, porque son maestros de la eficiencia, a la cual llegan de la mano de ideas tan prácticas como originales, con las que obtienen como resultado saltos cuánticos en términos de productividad y de rendimiento. Este don no mira a las cosas de un modo lógico, ni tampoco podríamos describirlo como artístico o abstracto. Sencillamente sabe las cosas espontáneamente, sin saber desde dónde llega ese conocimiento, y en eso justamente consiste la esencia del genio. La cualidad que acompaña más a menudo a este don es el sentido del humor, porque aunque parezca que se trata de un don muy serio, en verdad no lo es. Este tipo de gente piensa de forma muy lateral, no en el modo normal en que comprendemos el pensamiento. Son personas que observan de manera silenciosa hasta que la solución llega de un brinco y llega a su conciencia. Y en este punto se sienten capaces de comunicarlo con belleza y con efectividad. La combinación de todos estos rasgos los convierte en maravillosos maestros. Un aspecto final que merece la pena mencionar en este don es su increíble sentido del humor. La forma en que opera este don puede dar lugar a manifestaciones de hilaridad espontáneas que son capaces de captar la esencia de una persona en un determinado momento gracias a estar alerta. Como no tienen planeado lo que van a decir, a menudo sorprenden a todo el mundo. En las bajas frecuencias, esta cualidad puede causar daño y rechazo. En las bajas frecuencias, esto no es positivo. Sin embargo, en frecuencias superiores, a menudo provoca risa o asombro. Todo tiene siempre que ver con tu frecuencia. Pero sobre todo, las personas que operan desde este don son comunicadores verdaderamente claros y también buenos consejeros. Su verdadero genio se basa en la economía de su lenguaje y en la originalidad de su expresión. Su verdad es la más noble de todas, el don de la simplicidad. El Siddhi de esta clave se llama quinta esencia. En el nivel más elevado de este don se encuentra el camino de acceso al Siddhi de la quinta esencia, un término que deriva de la antigua filosofía medieval. Se refiere al también llamado quinto elemento mágico o éter, del que se creía que era inherente a todas las cosas. En los 64 siddhis, las palabras son vibraciones, más que solo palabras con un simple significado específico. Esta palabra, quinta esencia, lleva en sí misma el secreto que nos ofrece tantas pistas sobre los aspectos superiores de esta clave genética. El Siddhi 23 porta un aroma alquímico. En un plano metafórico se refiere a la habilidad de extraer oro desde otra base de metales, que es el objetivo de la alquimia. Por lo tanto, las personas que manifiestan este Siddhi serán capaces de tocar el oro oculto en otros seres humanos. Pueden transmitir el potencial del estado de despertar por medio de un gesto o de una palabra. A todos los que tocan los convierten en oro. Cada persona tiene una clave especial que le abre a los estados de conciencia superiores,
Y la gente con este Siddhi tiene todas las claves. No saben necesariamente que ellos son poseedores de esas llaves. Simplemente responden de modo sencillo y espontáneo a cada persona, y al hacerlo, tocan el centro de cada uno de ellos. Se trata de personas completamente impredecibles. Tal y como indica el antiguo nombre chino para este arquetipo, este Siddhi tiene que ver con separarse de la gente. En la frecuencia del Siddhi, el pensamiento se revela como lo que es, una energía atómica. Cada pensamiento que sea absolutamente necesario, inmediatamente se someterá a un proceso de fisión nuclear que separa y libera la pura energía orgánica del aura física del ser. En las frecuencias más elevadas, esta separación se refiere a la separación de tu esencia interior, de tu ilusión de separación. Cualquiera que se halle en el nivel sídhico se somete a un proceso alquímico de transformación. En los estados iniciales de este estado sídhico, tu psicología sufre una profunda transformación genética. Este cambio viene dado en primer lugar por el efecto secundario de separarte de tus pensamientos. El cuerpo entero se somete a menudo a un periodo acentuado de sensaciones físicas que se experimentan a veces como placer y a veces como dolor, hasta que la continuidad de tu apego al pensamiento se destruye por completo. Una vez que desaparece el polvo de la superficie, lo que queda es la quinta esencia, la conciencia misma hablando o actuando a través del caparazón de la personalidad. Esta es la verdadera explicación de los secretos que insinúa la alquimia, que el cuerpo físico contiene en sí la semilla de la conciencia sídhica oculta en tu ADN, controlada por un mecanismo sincrónico y por lo tanto espontáneo, que no está al alcance del deseo individual. No hay manera de provocar este evento, ya que no está al alcance de tu mente, y cualquier cosa que intentes hacer para desencadenarlo estorbará tu proceso natural. Del mismo modo que la sombra de esta clave espeta inconscientemente lo inadecuado, las frecuencias superiores también de repente detonarán en tu cuerpo cuando menos te lo esperes. Como el despertar es un hecho no causal, es decir, que no está en manos de la intervención humana, no se puede crear una tecnología para provocar la iluminación. La iluminación está más allá de la comprensión técnica, pues habita en el ámbito del misterio eterno. Este Siddhi representa la trascendencia del camino del lado derecho y del camino del lado izquierdo. Es a lo que Buda se refiere como el camino del medio. El lado izquierdo del camino es la ciencia, que sólo puede llegar hasta donde alcanza la paradoja, el límite absoluto para el pensamiento científico y lógico. El lado derecho es el camino de los artistas y poetas, y aunque este camino se aproxime más al centro que el científico, también se queda corto. El poeta va más allá de la mente e intenta aproximarse al misterio desde su corazón, pero el corazón y el alma están limitados por sus propios anhelos, y aunque pueden probar el regusto del centro durante breves periodos,
no alcanzan a llegar hasta el final. El tercer camino es el de los místicos, que ni toman la senda de la búsqueda ni la del anhelo. El místico entra con todo su ser en el propio misterio, no para buscar una solución o por la sed de verdad. El místico mantiene un respeto profundo por el misterio, pues sabe que él no está llamado a comprenderlo, sino a beber en él a través de todos los poros de su piel, mientras que ese misterio se va revelando por sí mismo. Solo los místicos pueden extraer la quinta esencia de lo absoluto, ya que solo ellos entran por la puerta pequeña en un estado de asombro. La pura belleza de la realización final consiste en que se encuentra por error. Después de que la realización le ha sucedido a un ser, éste se dará cuenta de que las condiciones para el despertar son la pura belleza de la realización final, que consiste en esas condiciones. Sin embargo, el que se ha iluminado sabe también que esas condiciones se han dado para sí mismo, no para convertirse en objetivos o etiquetas de futuros buscadores. He aquí el dilema del iluminado. Y piensa, ¿cuánta gente va a recibir las enseñanzas como una oportunidad para desviarse de su propio proceso? ¿No sería mejor no decir nada? Pero, si tan solo una persona capta intuitivamente el Dharma de las enseñanzas, entonces merece la pena los desvíos del resto. El potencial real de este Siddhi está, por lo tanto, en la transmisión directa, cuerpo a cuerpo. Las palabras que emergen de este Siddhi tienen un poder extraordinario en el momento en que son pronunciadas. Una vez que este Siddhi se haya despertado por completo en una persona, se convertirá en un agente alquímico. Como el azogue, encuentra la manera de captar a la persona y el modo de colarse en sus estructuras mentales. En torno a una persona de este tipo, podrás atravesar una serie de simplificaciones espontáneas, ya que la presencia continua de su aura comienza lentamente a extraer la quinta esencia de entre las inmundicias que te han colocado en tu cultura y tu condicionamiento. Al ser un recipiente para esta vibración, inevitablemente atravesarás una deconstrucción completa, lo que podría resultar un poco difícil. Como todos los procesos alquímicos, este puede ser extremadamente peligroso para tu salud mental, a no ser que completes el proceso hasta el final. Este Siddhi es el custodio de una verdad sagrada. Confía en tu propio camino interno antes que enseñanzas o maestros externos. En el caso de Buda, muchos millones de budistas han seguido sus enseñanzas, pero solo unos pocos han sido capaces de leer entre líneas y de extraer la quinta esencia viva de su mensaje. Sin embargo, las verdades que nos han dejado los grandes maestros están lejos de ser tan fáciles de asimilar, aunque la mente te haya podido hacer creer lo contrario. Seguir el camino místico es seguir el camino de la rendición hasta el final. Hacia eso
que está dentro de ti, te lleve a donde te lleve. El camino del medio no es, como parece, un camino delicado que escapa de los opuestos. Se trata de un camino de total abandono que se va creando bajo tus pies conforme vas dando pasos. Es un camino esculpido por el vacío, que nadie ha recorrido antes y que por lo tanto no tiene ley, ritmo ni razón prefijada. Para caminar por esta senda tienes que cavar bien hondo dentro de ti mismo y revelarte en esa verdadera esencia que solamente tú puedes reconocer.